Sólidos. Son aquel tipo de figura geométrica que está en tres dimensiones. Y una de las primeras es paralelepípedo, que es lo que comúnmente se le llama caja. Pero técnicamente se llama paralelepípedo. Y entonces en esta figura observamos su caracterización gráfica y de ella tenemos ancho, largo y altura. Y observamos que esta figura tiene 6 caras, una cara del lado de la izquierda que la misma cara del lado de la derecha, de manera que son de área igual, una cara inferior y una cara superior cuyas áreas son del mismo valor numérico, son iguales, y asimismo una cara frontal con una cara en una parte posterior y que son de misma área. De manera que entonces podemos plantear que el área 2 veces A por B más 2 veces A por C más 2 veces B por C. Y podemos sacar factor común el 2, quedando la expresión de esta forma. Y el volumen, que es el producto del ancho por el largo por la altura, es decir, A por B por C, escrito de esta forma. Luego, en lo siguiente, vamos a hacer un problema 1 de un paralelepípedo que nos dan sus longitudes 4 metros, 8 metros, 6 metros, y que lógicamente lo primero que hay que obtener es el área. El área que es 2 veces 4 por 8 más 4 por 6 y por último más 8 por 6. Cerramos eso y escribimos área igual 2 veces 4 por 8 que es 32 más 4 por 6 que es 24, 8 por 6 que es 48. Entonces el área igual a 2 veces sumamos 32 más 24 más 48 y eso nos da 104. Cerramos paréntesis y el área entonces es 2 por 104, 208, y como toda área las unidades son cuadradas, en este caso metros cuadrados. Si fueran pulgadas, pulgadas cuadradas, si fueran centímetros, centímetros cuadrados, si fueran kilómetros, kilómetros cuadrados, y así dentro de esas unidades de longitud, lo único que se hace para la indicación del área en términos de unidades es elevar al cuadrado. Luego obtenemos el volumen, que es simplemente la multiplicación de las longitudes 4 por 8 por 6. 4 por 8 por 6 se plantea y se escribe el resultado de la multiplicación, que nos da 192 con su unidad de volumen, que es metros cúbicos, sus unidades cúbicas, metros cúbicos, y así si fuera otras unidades, si fuera centímetros, centímetros cúbicos, si fuera en pulgadas, pulgadas cúbicas, si fuera en kilómetros, kilómetros cúbicos, que es la característica del volumen. Indicar la unidad es elevado al cubo. Y eso no hay que olvidar, eso es siempre para cualquier figura la indicación de unidades de volumen, y en el caso de área para cualquier figura siempre va a ser unidades cuadradas. Siguiendo con esto asunto, vamos a la siguiente y vamos a ver acá y vemos acá el cilindro. En el cilindro que hay algunos parámetros con los cuales vamos a partir para hacer sus cálculos, como son el radio y la altura. Y entonces vamos a identificar lo que es área de la base, que es el área correspondiente a esta circunferencia, es decir, el círculo. El área lateral, que es toda la región lateral. Entonces indicamos lo que es altura y radio. En el caso del área de la base, lo que se hace es multiplicar pi por r cuadrado. En el caso del área lateral es 2 pi por r, 2 pi por el radio, y el área de la base es pi por r cuadrado. Vamos a la siguiente página. El área total, como vemos en el cilindro, el área total es este círculo más el área de este otro círculo más el área lateral, de manera que entonces podemos escribir
que el área total es 2 veces el área de la base, que son círculos, más el área lateral. Y el volumen, que es igual al área de la base por la altura, que es la fórmula que vamos a utilizar para trabajar este tipo de figura geométrica volumétrica, que es el cilindro. Vamos a la siguiente página y tenemos el problema 2. Nos da un cilindro, radio igual a 4 metros y altura 8 metros. De manera que, observando la figura, volviendo primero el radio 4 metros y altura 8 metros. Este es el radio que nos dan, que es de 4 metros y una altura de 8 metros. A partir de esos datos vamos a hacer cálculo del área total y el cálculo del volumen. Entonces, el primer cálculo, área total, donde el área total es igual a 2 veces el área de la base más el área lateral. Entonces, primero que hay que calcular es el área de la base, y que la fórmula es pi r cuadrado, el área de la base igual pi, el radio elevado al cuadrado, el radio que son los 4 metros, entonces 4 al cuadrado. Entonces, antes de hacer cualquier multiplicación con el pi, primero hay que resolver la potencia. 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16. Y luego pi por 16. Si se multiplica primero el pi por esto, está malo. Primero hay que resolver la potencia. 4 al cuadrado de 16. Y por último, entonces aquí, en este paso, multiplicar pi por 16 y colocar la unidad correspondiente al área, que son unidades cuadradas. En este caso, metros cuadrados, es decir, el área de la base es 50.26 metros cuadrados. Ya tenemos el área de la base para la correspondencia del dato que necesitamos aquí para calcular el área total. Ahora necesitamos el área lateral, sabiendo que el área lateral es igual a 2 pi por r, que es el radio. Entonces, el área lateral es igual a 2 por pi, y el radio, que son los 4 metros, 2 pi por 4. Entonces 2 por pi por 4, eso nos da área lateral 25.13, y son unidades cuadradas, en este caso metros cuadrados. Y por último, ya con esos dos datos, el área de lateral y el área de la base, podemos ya resolver esta fórmula de área total, donde es 2 veces el área de la base más el área lateral para un cilindro. Entonces, escribimos área total igual a 2 veces el área de la base más el área lateral. De manera que el área es igual a 2 veces, el área de la base es 50.26, expresamos 2 por 50.26, que corresponde al área de la base, más el área lateral, que corresponde a 25.13. Luego 2 por 50.26, eso nos da 100.52 más 25.13, y sumado 100.52 más 25.13, eso nos va a dar el área total del cilindro. Planteamos nuevamente área igual a 100.52 más 25.13 igual área total 2613.52 metros cuadrados. Y por último, el volumen del cilindro, que es el área de la base por la altura, pero tenemos ya calculado el área de la base y la altura, que es el dato que nos dan, donde el área de la base es 50.26 metros cuadrados y la altura es el dato que nos dan de 8 metros. De manera que se va a plantear 50.26 por 8 para hacer el cálculo del volumen. Volumen igual área de la base 50.26 por la altura, que es 8. Multiplicamos eso y eso nos da 402.08 metros cúbicos. Las unidades de volumen siempre son cúbicas, no hay que olvidar ese detalle, que es fundamental. Una vez hecho este proceso de comprensión de lo que es el cilindro y su cálculo del área total y el volumen, y que ese es el esquema a seguir de la manera más práctica, vamos a lo siguiente. Un cono, a ver, un cono de esta figura, y que necesitamos por dato altura, radio. A partir de la altura y el radio, nosotros vamos a calcular lo que es la altura oblicua o altura lateral
Esta altura aquí es la altura oblicua, la altura perpendicular del cilindro, la altura normal, y esta es la perpendicular. Entonces esta es simplemente altura y el radio de esa circunferencia. Entonces damos las indicaciones: R que corresponde al radio, H que corresponde a altura y G que corresponde a la altura oblicua. De ahí hay que identificar lo que es área de la base, área lateral, área total y lógicamente volumen. Entre los indicadores fundamentales, el área de la base es el área de este círculo y eso es pi r cuadrado, que eso lo vamos a escribir en la siguiente. El área de la base es igual a pi por r cuadrado. Ahora, la altura oblicua. Esta altura oblicua se puede calcular a partir de esta altura y del radio, haciendo uso del criterio del teorema de triángulo rectángulo, dado que es visible que se puede aplicar el principio del teorema de triángulo rectángulo. Recordando que la característica de la altura es que es una línea que viene del vértice del cono al centro del círculo y forma un ángulo de 90 grados, que es la característica de ángulo recto, ¿ya? Este que es el vértice del cono, que con un vértice y un círculo se forma esta figura. Bien, un círculo que está fuera de ese vértice. En este caso es un cono perpendicular porque forma un ángulo recto, puede haber conos oblicuos, pero nuestro trabajo es con conos perpendiculares. Es decir, cuando hablamos de cono oblicuo es un cono inclinado. Pero bueno, siguiendo con el asunto, la altura oblicua es una altura que corresponde a esto. Entonces esto es la hipotenusa, la altura oblicua es la hipotenusa, y h, que es la altura, es un cateto, y r es el otro cateto, de manera que la altura oblicua al cuadrado es igual al cuadrado de la altura más el cuadrado del radio, lo cual se puede escribir de la siguiente forma: altura oblicua al cuadrado igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Aquí esto es el radio. El área lateral es pi por rg. El área lateral se refiere a la región de todo el contorno. Pero acá vamos a cambiar esa parte de la altura oblicua, porque aquí esto es radio. Bien. Radio, altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Así que el área total va a ser el área de la base más el área lateral. El área de la base, que es la circunferencia, y el área lateral, que es el contorno el área que se forma en el contorno de esa circunferencia. Entonces vamos a hacer las indicaciones acá de área de la base para el área total. Aquí, área de la base más el área lateral. A ver. Nuevamente se necesita un espacio mayor.
esto en verde. En verde. El área total, que es área de la base, sumado con el área lateral, que lógicamente son los cálculos que se obtiene aquí de área lateral y a partir de la altura oblicua, que necesitamos la altura oblicua para encontrar esa área lateral y el área de la base dado ese dato aquí. Y por último, el volumen de esta figura del cono. Entonces el volumen será al área de la base eso lo ponemos en verde, el área de la base en el caso del cono el volumen tiene una característica especial. Hemos visto anteriormente el volumen de un cilindro. En un cono, mejor dicho, en un cilindro, cabe la altura de 3 conos, lógicamente conos que tengan el mismo radio y la misma altura. Por eso es que en el caso del cálculo del volumen del cono es un tercio del área de la base, que es el dato ya calculado anteriormente, por la altura, que es el dato que nos darán para hacer estos cálculos. Entonces nuevamente, mientras en un cilindro el volumen es simplemente área de la base por la altura, en el cono es un tercio, porque cabe tres conos dentro de un cilindro. Lógicamente, si tanto el cilindro como los conos tienen el mismo radio y la misma altura, entonces al tener dos características se puede obtener eso. Y una experiencia es, por ejemplo, hacer un cono con un tipo de material, podría ser cartulina, pero que no se escape el agua, al cual se le puede poner tape, un cono y un cilindro del mismo radio y la misma altura, y entonces se deposita agua hasta llenar el cono, y entonces 3 de estas cantidades de agua colocada en el cilindro ocuparán y se comprobará que el cono es un volumen que es la tercera parte del volumen del cilindro. Entonces, teniendo claro todo este conjunto de fórmulas y regresando a la figura y que vemos esto, la altura oblicua, la altura del cono, el radio, que a partir de este vértice y una circunferencia podemos generar el cono tomando el círculo, que el círculo es la región de área y la circunferencia solo es el contorno de esa forma geométrica. Entonces vamos a lo siguiente, a resolver el problema 3. Un cono con un radio igual a 9 metros y una altura de 12 metros. Primero el cálculo del área total, pero para lograr ese cálculo del área total, que es área de la base más el área lateral, entonces viendo el cono, tenemos el radio de 9 metros y la altura de 12 metros. Y el primer cálculo en líneas generales es el área total, que es la suma del área de la base más el área lateral, el área de contorno. Pero para ello calculamos primero el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado, que es el primer dato que necesitamos. Entonces área de la base, que es pi por r cuadrado,
Entonces el área de la base es igual pi. Y el radio, que son los 9 metros, entonces por 9 elevado al cuadrado. Y como hemos mencionado, en todo cálculo de potencia no se puede hacer la multiplicación sino antes hacer el resultado de la potencia. Escribimos pi. Y 9 al cuadrado, que es 9 por 9, 81. Y luego multiplicamos pi por 81 para calcular el área de la base, que eso nos da 454.46 metros cuadrados, dado que las unidades son en metros y como es área son unidades cuadradas, es decir, metros cuadrados. Y luego el área lateral, que es pi por r por g. El área lateral, que es el área de este contorno que se forma a través de la circunferencia, que es pi por el radio por la altura oblicua, pero que la altura oblicua hay que calcularla y la calculamos a partir de la altura y el radio, haciendo uso del teorema de triángulo rectángulo. Entonces planteamos primero altura oblicua al cuadrado igual al cuadrado de la altura más el radio al cuadrado. Esas fórmulas no cambian, siempre son estables. Y ahora la sustitución numérica de esos valores, de esas variables, g, que es la variable que queremos obtener su resultado numérico, igual a la altura, que es 12 elevado al cuadrado, más el radio elevado al cuadrado, el radio que son los 9 metros, 9 al cuadrado. Entonces, altura oblicua al cuadrado igual al 12 al cuadrado, que es 12 por 12, 144, más 9 al cuadrado, que es 9 por 9, 81, 144 más 81, 225. O sea que la altura oblicua al cuadrado igual a 225, pero hay que extraer la raíz cuadrada de 225 para conocer ese valor de altura oblicua. En el siguiente escribimos altura oblicua al cuadrado igual a 225, la altura oblicua igual a raíz cuadrada de 225, que eso es 15. Entonces 15 metros porque es una longitud, es altura oblicua. Hay que recordar que siempre cuando aplicamos una raíz cuadrada de un despeje de potencia elevado al cuadrado, siempre hay dos resultados, uno positivo y uno negativo. Pero lógicamente aquí solo consideramos lo positivo porque en un sistema en el cual las velocidades son menores de la velocidad de la luz, solo existen distancias positivas. Las distancias negativas es más que todo en la teoría de la relatividad, que eso tiene que ver a velocidades mayores de la luz y que un signo negativo en una distancia a velocidades mayores de la luz significa una contracción de la longitud. Pero bueno, siguiendo con lo que nos compete, ya tenemos la altura oblicua y con eso podemos calcular el área lateral, escribiendo el área lateral igual a pi por el radio, donde hemos visto acá que el radio que nos dan del cono son los 9 metros. Y regresando, escribimos pi por 9 por la altura oblicua, que son los 15 metros que hemos calculado por 15. Área lateral igual pi por 9 por 15, 424.11. Y como las áreas son unidades cuadradas, metros cuadrados. Y así entonces con esos datos de área de base y área lateral calculamos el área total, que es igual al área de la base más el área lateral, de manera que el área total es igual al área de la base de 454.46 más el área lateral, que es 424.11. Los cálculos obtenidos, área de la base, sustentado ese cálculo aquí, 454.46, que es lo que está escrito acá, y los 424.11 sustentado aquí. Sumamos eso, 878.57 metros cuadrados. Ese es el área total del cono. Luego ahora el cálculo del volumen, sabiendo que el volumen es la tercera parte o un tercio del área de la base por la altura. Y que sabemos que esto es igual, volumen igual a un tercio del área de la base, que lo tenemos aquí, 454.46, que es lo que se sustentó en este cálculo de acá,
llegando a este resultado 454.46, y que eso hay que multiplicarlo por la altura, que es el dato dado, la altura que corresponde a los 12 metros. Y entonces multiplicamos aquí, expresamos la multiplicación de 12 y luego el cálculo de volumen, que es igual 454.46 multiplican por 12 igual, y a ese resultado lo dividen por 3. 454.46 por 12 entre 3 igual 1817.84, y lógicamente las unidades cúbicas metros cúbicos. Entonces, así hemos culminado lo que es el análisis del trabajo de áreas totales y volumen de tres figuras geométricas de 3 dimensiones, que son los sólidos, que es la característica del sólido, tales como es el paralelepípedo, el cilindro y el cono, donde el cono es una derivación del cilindro, y que en términos de volumen, si tiene el mismo radio, la misma altura, el cono es la tercera parte del cilindro y que por eso es un tercio. Y con eso entonces hemos concretizado esta temática de sólidos a través de estas tres figuras geométricas de 3 dimensiones.